Bueno, continuamos con nuestra parte de PowerScript. En PowerScript, pues como en cualquier lenguaje, tenemos pues nuestras sentencias de programación, nuestras expresiones, nuestros operadores, sentencias de control de flujo y manejo de excepciones que vamos a mirar más adelante. Bueno, las expresiones, pues una expresión es cualquier combinación de variables, valores literales o llamadas de función separadas por operadores. Ya vamos a mirar cada uno de estos términos en detalle. Las expresiones se evalúan en tiempo de ejecución. Las expresiones pues van a tener unos diferentes componentes que vamos a empezar a mirar cada uno de ellos. Entonces fíjense que tenemos unos operadores y tenemos unos controles de flujo o asignaciones. Entonces miremos un poco lo que son los operadores en Power Builder. Entonces en los operadores tenemos pues los normales de cualquier lenguaje: suma, resta, multiplicación, división. La exponenciación aquí se hace con este gorrito, gorrito de exponenciación para incrementar en 1, entonces más, decremento en 1, menos, sumar y reasignar, como el ejemplo que tenemos aquí. En lugar de decir a la variable igual a la variable más 1, entonces lo que le digo es más igual. Igual sucede con menos igual, que sería para restar y reasignar. Por igual sería multiplicar y reasignar. Y dividido igual sería para dividir y reasignar. ¿Qué otros operadores? Para comparadores, el igual, entonces es un solo símbolo igual. Mayor que, menor que. El diferente, entonces aquí en Power Builder el diferente es un menor que y un mayor que. Ese es el diferente, el símbolo de diferente. Mayor o igual, menor o igual. El AND y el OR, entonces el y y el o lógicos, entonces será AND. Digamos, si voy a unir dos expresiones, como en el ejemplo que tenemos aquí, entonces voy a decirle si la variable es mayor que 5 y la otra variable es menor que 10, entonces ese y se coloca con un AND y el OR pues se escribe OR. Es muy sencillo. Y la negación, entonces se le coloca NOT. Si NOT tal cosa, entonces para negar algo. Bueno, las asignaciones. ¿Cómo se hace una asignación en Power Builder? Muy sencillo, con el igual. ¿Sí? Entonces coloco el nombre de la variable igual a la expresión o al valor que yo le voy a asignar. Aquí tenemos un ejemplo. Le digo a una variable string igual, entre comillas, el valor que le voy a colocar, o en este caso a esta variable le voy a colocar este valor. Algunas maneras de convertir datos que vamos a necesitar a través del curso, pues son funciones globales que ya existen para hacer conversiones. Entonces traigo a colación funciones, por ejemplo, datetime, integer, long, string, que lo que hacen es tomar el valor y convertirlo en ese tipo. Por ejemplo, si yo tengo una variable entera y la voy a convertir en string, pues llamo la función string y en los parámetros de esa función le coloco el entero o la variable entera que quiera convertir a string. Y algunas funciones que nos sirven para verificar si la variable viene con el tipo de dato que yo quiero. Entonces son estas funciones que son globales, que es isNumber, isTime o isDate, para verificar si lo que viene, por ejemplo, en un string es un número o es una fecha o es una hora. Adicionalmente, las asignaciones, cuando yo hago asignaciones y yo quiero, por ejemplo, concatenar cadenas, entonces en Power Builder simplemente se hace con el símbolo más. Entonces si voy a concatenar dos strings, le digo el string 1 más el otro string y lo que hace es pegarlos. Instrucciones de controles de flujo.
Entonces tenemos una gama de instrucciones de controles de flujo que están agrupadas: los if, los for, los while o los loops, el choose key y el manejo de excepciones contra el catch. Los si, entonces, como la sintaxis del si en Power Builder, normalmente va if, la condición, then, para cerrar ese condicional. Él sabe que termina el condicional cuando uno le coloca el then. No es obligatorio colocar paréntesis en el condicional. Él sabe que termina el condicional porque aparece la palabra reservada then. Luego, entonces, si quiero hacer una sola condición y el else, pues de una vez coloco el else y cierro el if con el end if. Si voy a hacer un condicional de 3 acciones, como el que está aquí en este ejemplo, entonces puedo utilizar el else if para una segunda condición que me haga la acción 2 y una tercera acción por el si no para que haga la acción 3. Aquí tenemos un ejemplo con un if en una sola línea. Entonces este también es permitido, donde yo coloco if, la condición, then y lo que él va a hacer. Y no necesito colocar el end if porque está todo en una sola línea. Pero cuando ya tengo que colocar más de una instrucción después del then, entonces sí necesito colocar el end if. En este caso coloco aquí el if, la condición, 2 instrucciones, else, 2 instrucciones y cierro con el end if. Como les digo, si quieren por orden pueden colocar acá el paréntesis, pero no es obligatorio. La instrucción choose case, pues lo que hace es ejecutar el código basado en el valor de una expresión de prueba. Esas expresiones pues pueden ser de varios tipos. Puedo evaluar un valor único, que sea el valor que yo le digo, un rango de valores, una lista de valores o que sea relacional. Por ejemplo, defino o tengo una variable y esa variable la evalúo. Entonces, en este caso, la variable que yo estoy evaluando es esta variable que tengo acá. Y en cada uno de estos casos la voy a evaluar para que haga algo. Entonces, yo le puedo preguntar para un caso puntual, por ejemplo, case, que es si esta variable es 4, y aquí ya le coloco las instrucciones que yo quiera. Entonces, si es 4, bueno, haga esto. Si es 5, haga esto. Pero también puedo hacer evaluaciones en un rango. Por ejemplo, si el valor que tiene está entre 6 y 10, entonces haga esto. Si está de 6 a 10 el valor, haga esto. O puedo colocarlo con una lista puntualmente qué valores. Bueno, en el caso que sea 11, 12, ¿sí? O por ejemplo que fueran, no sé, impares, que si es 11, 13, 15, haga esto. También puedo hacerlo. O puedo preguntar esto, si es menor o igual que 3, también puedo hacerlo. Y finalmente puedo preguntar, si no es ninguno de esos valores, haga esto. Entonces aquí donde están estos punticos, pues vienen todas las instrucciones. Aquí yo puedo bajar, o sea, dar un enter acá y colocar todas las instrucciones que necesite. Él sabe que él va a ejecutar todo lo que encuentre acá después de esa condición, debajo hasta el siguiente case va a ejecutar todas esas instrucciones. Los ciclos, entonces vamos a encontrar for, whiles y until de la siguiente manera. Los for, entonces tenemos el ciclo for que va for, la palabra reservada for, el nombre de la variable, desde dónde hasta dónde. Entonces el nombre de la variable igual, por ejemplo, de 1 to 10 hasta el límite superior 10. Y ahí irían las instrucciones que yo voy a hacer en ese ciclo. La otra es hacer un for con incrementos. No que en este caso, cuando yo no le digo cada cuánto se incrementa, entonces él supone que se va a incrementar de 1 en 1. Pero si yo quiero, por ejemplo, incrementar de 2 en 2, de 5 en 5, es exactamente igual. Lo que le coloco acá es step, la palabra reservada step, y le coloco cuánto va a incrementar. ¿Sí? Entonces le digo
el incremento que va a tener la variable que tengo acá. Entonces yo le digo variable más 2, más 5, más lo que quiera. Y entonces él se va a incrementar en esta proporción que yo le coloqué después de la palabra reservada step. Vienen los ciclos while. Entonces en el caso del while tenemos el do while, donde viene la condición al principio, o viene do y al final la condición. En el caso de los while, siempre el while va a ejecutar la instrucción, va a ejecutar ese bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera. ¿Sí? Ya cuando la condición es falsa, pues deja de ejecutar el ciclo. Bueno, ahora viene los ciclos until. Los ciclos until se ejecutan un bloque de instrucciones hasta que la condición especificada es verdadera. ¿Sí? Si la condición es verdadera en la primera evaluación, este bloque de instrucciones pues ya no lo hacemos. Entonces es la diferencia con el mientras que. Bueno, si queremos tener este bloque de sentencias, es muy sencillo pegarlas, digamos, desde la barra de herramientas. Si ustedes ven, ahí hay como un portapapeles con un rectángulo. Cuando lo picamos ahí, él nos va a mostrar toda la lista de sentencias y ahí simplemente seleccionamos la sentencia y él nos va a mostrar la sintaxis que les acabo de mostrar para que la peguen desde el cuadro. Miremos ahora cómo se hace esto ya desde el Power Builder.